Bueno, porque es que uno hace y hace dieta y a veces no adelgaza. O hago la dieta, funciona, y a la semana, a las 2 semanas, otra vez como que recupera uno peso o hasta, digamos que se engorda un poquito más de como estaba antes de empezar la dieta. ¿Cuáles serían como de pronto las recomendaciones de los expertos para bajar de peso de manera saludable y sostenerse? Pues algunas de estas preguntas nos va a ayudar a resolverlas, nuestra invitada, que es la doctora Luisa Fernanda Cardona. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia, es coach nutricional y agradecemos muchísimo que hoy nos acompañe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero habría que empezar por ahí, porque es que hay personas que no engordan con nada, es que me va cambiando el tono y todo. Sí. Y hay otras personas que casi que todo lo que se comiera parece que lo asimilaran. Bueno, ahí es muy importante conocer el biotipo de la persona, porque entonces tenemos aquellas personas que se clasifican como ectomorfas, que son aquellas personas que son delgadas, que a veces les cuesta un poco aumentar de peso, pero que sin embargo lo pueden lograr. Están las endomorfas, que son las personas que, están las mesomorfas, que son los bendecidos genéticamente. Bendecidas y afortunadas. Pueden adelgazar fácilmente o también pueden ganar masa muscular fácilmente. Y están los endomorfos, que son los pues, los más gorditos, los que tienden como a aumentar muy fácilmente. Que todos lo agradecemos. Sí, que cualquier cosa entonces los engorda. Entonces es muy importante eso, mirar qué biotipo tiene la persona. El biotipo es como de morsa. Doctora, hay algunos mitos y les propongo, niñas, que empecemos con los mitos para aprovechar al máximo la presencia de nuestra invitada. Por ejemplo, para bajar de peso hay que eliminar los carbohidratos, definitivamente. Eso estaba de moda. Es que tenemos muchísimos mitos y tenemos demasiada información en redes sociales, en internet, en el voz a voz, que a veces puede que no sea la más indicada. Entonces, comencemos con mitos. A mí hablabas de excluir los carbohidratos. Los carbohidratos, bueno. Entonces, ideal no excluir los carbohidratos de la alimentación. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son la principal fuente de energía de todos nosotros. De ahí es que hacemos todas las actividades diarias, empezando por eso. Segundo, porque el cerebro es un órgano glucodependiente, o sea, depende de la glucosa para poder funcionar. Entonces, imagínate, donde los quitemos del todo, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Más bien, yo aconsejo hacer como elecciones saludables. Tenemos carbohidratos complejos y carbohidratos simples. A ver, ahí ya nos complicamos. ¿Cuáles son complejos y cuáles son simples? Bueno, entonces acá encontramos un ejemplo de carbohidratos complejos. Entonces encontramos el arroz, encontramos la papa, encontramos la arepa, la pasa, el plátano maduro, la papa criolla. Como ustedes ven, son los alimentos que realmente consumimos en el diario vivir. Pero cuando hablas de complejos es que se demoran más en el organismo. La digestión es más lenta. Ajá. Entonces, al hacer la digestión más lenta, son unos carbohidratos que no elevan insulina, que no elevan glucosa, entonces la mantienen estable. Y eso, cuando estamos en pérdida de peso, es lo que necesitamos, mantener esa insulina muy estable. ¿Para qué? Porque la insulina es una hormona que almacena grasa. Entonces, en este caso específico, no nos serviría que almacene grasa, sino tenerla muy controladita. Entonces, ¿cuál es evitar? Los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los simples? Los dulces y los azúcares. No significa que no podamos consumirlos nunca, sino consumirlos en pequeñas cantidades y más bien con poca frecuencia. Cuando estoy entonces en una dieta para adelgazar y hablamos de esos azúcares, eliminamos también las frutas, porque esa es otra de las creencias. No voy a comer frutas porque las frutas tienen fructosa y eso al final es azúcar. Y entonces le echamos la culpa a las pobres frutas. Entonces todas las asociaciones están en pro de que consumamos frutas y por otro lado entonces otras personas diciendo que no. En una dieta para bajar de peso sí se incluyen las frutas. Es evidente que se pueden incluir ciertas frutas que favorecen, en ese caso específico, y mientras se cumple ese objetivo, podemos incluir frutas que benefician más en ese momento. Por ejemplo, podríamos incluir los frutos rojos, los frutos rojos en esa área pues, de frutas, y ya más adelante cuando cumplamos esos objetivos podemos comenzar a incluir todas las otras, pero en ningún momento eliminar las frutas de la alimentación para absolutamente nada. Y también que a veces pensamos que porque cuando los alimentos son muy saludables, entonces podemos comerlos en exceso, y no, las frutas también tienen una porción, tienen un tamaño. Pueden ser 3 porciones al día para aquellas personas que quieren tener una alimentación saludable, pues mantenerse. Seguramente para las que quieren bajar de peso podríamos incluir de pronto 1 o 2, pero jamás excluirlas. Es importante entonces adicionar cada grupo alimenticio dentro de la dieta, pero hay muchas mujeres que dicen, yo desde las 6 de la tarde es la última comida que tengo. Después de eso no vuelvo a comer. No vuelvas a comer de noche, que así adelgazas. Exactamente. Y es uno a las 10 de la noche, vea, muerto de hambre. ¿Es cierto que uno debe excluir la comida, la última comida del día para bajar de peso? Eso también es un mito, pues que es falso, ¿cierto?
no se debe excluir ningún momento de la alimentación, ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. En el caso de la comida, pongamos el ejemplo entonces, supongamos que esa persona entonces la última comida que hizo fue a las 5 de la tarde. ¿A qué horas va a volver a comer el otro día? Supongamos que muy temprano, que como a las 6 de la mañana, van más de 12 horas de ayuno, o sea, pasa por un ayuno prolongado. Entonces, ¿qué pasa? Esa última comida que hace, el cuerpo dice, bueno, una parte... Esta no me va a volver a dar comida. No, el cuerpo ya está adaptado a eso y sabe que esa persona come cada tantas horas. Entonces, esa comida que hizo, una parte la utiliza para las funciones vitales y para las actividades diarias, pero reserva otra. Y la reserva en forma de grasa, y esa es la forma que no necesitamos que se reserven sus alimentos, ¿cierto? ¿Y por qué la reserva? Porque es que van a haber 12 horas que no tengo donde sacar energía. Así sean alimentos que aparentemente no tienen grasa, pues para uno que desconoce, digamos, la composición o la forma como reaccionan los alimentos en nuestro organismo, entonces, así sea, por ejemplo, un cafecito con leche, mi cuerpo lo toma como si fuera grasa. Es que no solo la grasa se almacena como grasa, finalmente todos los excesos se almacenan como grasa, el exceso de carbohidratos, de azúcares, de grasa, se almacenan como grasa. Bueno, y si uno dice, no, es que yo como todo light. Todo es light. Y yo al mercado, light. Que no baja. Sí, lo light, ¿qué? Entonces, ahí también está el mito que voy a consumir alimentos light para adelgazar. Pues si yo sigo una alimentación desequilibrada, seguramente esos alimentos light pues no me van a servir mucho, ¿cierto? Ahí la invitación no significa que no adelgacen o que se adelgacen, sino utilizarlos adecuadamente. Entonces el alimento light es aquel que se le reduce alguno de sus componentes o se le elimina. Entonces tenemos, por ejemplo, un alimento sin grasa, libre de grasa, pero entonces nos fijamos cuánto tiene de azúcar. O de sodio. Muchas veces no, ¿cierto? Entonces, pues miramos como, es libre de grasa, me lo llevo y me como doble porción. O sea, lo que significa light es que tiene menos de alguno de los ingredientes. Menos de algunos de los ingredientes. Pero no significa que sea Pero no significa muchas veces que sea libre. Lo mismo pasa con los integrales. Y muchas veces entonces, como es light, me como 2 porciones, termina comiéndose más calorías y más grasa que si se comiera el normal. Yo tenía una conocida que era generosa en sus proporciones, entonces ella decía, vea, yo por la mañana, yo no sé por qué estoy gorda, porque me tomo una agüita con limón. Y como solo productos light por el desayuno, y eso sí, se sentaba con la bolsa entera de las tostadas integrales y las comía todas de una sentada. ¿Es cierto eso que pues, no, me puedo relajar porque integral, no? Entonces lo mismo con la integral. Bueno, con la integral también tenemos, entonces me como ese alimento porque es integral y voy a bajar de peso. Ahí también es falso. Muchas veces el producto integral puede tener las mismas calorías que el producto no integral. El beneficio del integral, y yo lo recomiendo a ojos cerrados, consuman alimentos integrales, es por el beneficio de la fibra que tiene, ¿cierto? Y esa fibra pues nos va a dar saciedad, pero no pensando en que nos va a ayudar a bajar de peso. Mejor dicho, la fórmula que sí funciona, parece en todo esto, es come la mitad, muévete el doble. Y el tema de las porciones, aprenderlas a manejar. Y creo que es en lo que casi todas fallamos. ¿Cuál debería ser, aprovechemos que acá tenemos los grupos de alimentos, la porción ideal para cada uno de ellos? Tengo entendido que, por ejemplo, para las harinas es una cosita como una galleta de esas de soda. Pero eso depende también del individuo, ¿no? Pues, no es la misma porción tuya que la mía. Sí, voy a adelgazar. Tienes mucha razón, porque muchas dietas no funcionan por eso mismo. Porque es que esa dieta no está diseñada para la individualidad de esa persona. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Entonces, si es hombre o si es mujer, si hace ejercicio o no hace ejercicio, la edad, el tipo de alimentación. Entonces yo hago una dieta que hizo Olguita, sí, pero es que esa dieta es adaptada para Olguita, no es adaptada para mí, entonces a mí no me va a hacer nada, ni cero, fono, ¿cierto? Ajá. Entonces sí es muy importante el manejo de las porciones en un plan de alimentación. Aquí cuando estábamos saludándole y dándole la bienvenida, yo le comentaba a los televidentes que además de ser nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia, usted es coaching nutricional. ¿Qué es una coaching nutricional? Bueno, entonces una coach. Porque hay una diferencia. Sí, a ver, cuéntanos. El coach es la persona que guía o el entrenador. En ese caso sería el nutricionista dietista, ¿cierto? Y el coaching nutricional es un proceso. Entonces, ¿qué es el coaching nutricional? El coaching nutricional es un nuevo enfoque en el que el profesional acompaña al paciente, lo motiva. ¿Para qué? Para que se identifique y venza los obstáculos que ha tenido a lo largo de su vida en el tratamiento nutricional. Pero que además ese paciente se empodere de esa alimentación, porque es que eso es lo que necesitamos. No necesitamos hacer dieta, necesitamos empoderarnos de nuestra alimentación. Que se vuelva tu estilo de vida. ¿Para qué? Para que primero haya una adherencia a ese plan nutricional. Pero segundo, que haya, el coaching se basa en un cambio. En este caso es en un cambio de hábitos alimentarios,
¿cierto? Entonces, que esos cambios se perduren en el tiempo, que sean sostenibles. Como usted nos va a seguir acompañando acá, qué pena que le interrumpa, no quiero dejar pasar esa nota sin que veamos algunos tips para bajar de peso, que sí de manera general podrían servirnos, que sé que además tiene listos. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos consejos para bajar de peso? Primero, entonces, realizar actividad física con una duración de 45 minutos, 4 o 5 veces a la semana. Ojalá acompañado de pesas, no solamente cardiovascular, sino pesas. Lo mejor es combinar ejercicios que sean aeróbicos con pesas si lo que quieres es quemar grasa, Sí, ¿cierto? Sí. Tenemos como segundo entonces incluir los carbohidratos, los que acabamos de ver, incluir los carbohidratos complejos. No excluirlos, incluirlos en pequeñas porciones, pero jamás eliminarlos. Tenemos entonces otro tip que es incluir la proteína. En cada uno de nuestros momentos de alimentación, que ojalá sean esos 5 momentos, incluir alimentos fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque en una pérdida de peso generalmente va a haber pérdida de masa muscular. Entonces, al consumir esos alimentos, lo que tratamos es de conservar esa masa muscular lo más que podamos. Oye, si se ven tan antojadores, ya me dio hambrito. Tenemos pescado, qué delicia. Tenemos otro tip que es incluir los vegetales y las hortalizas mínimo 2 veces en el día. ¿Por qué? Porque primero son alimentos que nos ofrecen muchas vitaminas y minerales. Segundo, son poco calóricos, o sea, aportan muy bajas calorías, o sea que podríamos comer más de 2 veces al día esos alimentos. Y por último, tienen fibra que nos ayudan a dar saciedad. Por eso se deben comer antes del resto de la comida, como hacen los franceses, que se comen la ensalada antes que nada. Ojalá tuviéramos ese hábito de ¿qué? comerlos primero para sentirnos más saciados y no comer tanto de lo otro. Pues bueno, tenemos otro tips que es el de masticar muy bien los alimentos. Mira que es que en el día a día nos la pasamos a la carrera, ¿cierto? A veces ni siquiera sabemos qué comimos. Entonces, masticar muy bien los alimentos porque el cerebro entonces manda una señal más o menos a los 20 minutos de saciedad. Pero si comemos en 5 minutos, esa señal nunca nos llegó. Entonces nos comemos todo lo que nos sirvieron. Y por último, entonces tenemos descansar muy bien, dormir de 7 a 8 horas para tener pues como un ambiente hormonal adecuado. Ay, Estamos fallando en algunas. Seguramente si nos ponemos a mirar a conciencia, más de uno de estos lo estamos haciendo de manera incorrecta. Usted nos va a seguir acompañando en el programa, nos encanta, digamos en días futuros nos encanta entonces poder conocerla, poder contar como parte del equipo de asesores de las 3 gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.